Hola a todos y bienvenido de vuelta a lo que quizá no sabías. Mientras termino de preparar el último video sobre la vida de César, que les invito a volver a ver los primeros dos, hoy hablaremos de la civilización de los sumerios. Los sumerios no fueron la primera civilización humana, pero sí fueron la primera civilización a utilizar la escritura. El discriminante entre prehistoria e historia es el conocimiento y entonces el utilizo de la escritura. Pero antes que todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sobre todo, ¡pam, pam, pam, pam! Compartan, compartan, compartan. La civilización de los sumerios surgió en las fértiles tierras de Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates. Sin embargo, los sumerios no pudieron contar con la riqueza de recursos de otras civilizaciones antiguas, como por ejemplo los egipcios. Pero a los sumerios son asociadas invenciones que impactarán mucho con el desarrollo de toda la humanidad. Los sumerios eran originales del sur de Mesopotamia. Mesopotamia en griego significa entre ríos. Y a partir del 5500 a.C., grupos humanos habían llegado a la región desde los Montes Sagros. Aprendieron a calcular y a controlar las inundaciones anuales de los ríos, construyendo canales y diques, y aprendiendo a calcular las estaciones y a sembrar en las temporadas correctas. Los asentamientos principales pronto se convirtieron en ciudades. Las 4 ciudades principales fueron Nínive, Eridu, Ur y Uruk. No existía un rey sumerio como tal. Existían varias ciudades independientes entre ellas y se regían por un régimen de ciudad-estado. Esta civilización hubo un apogeo de 500 años más o menos, entre el 2900 a.C. hasta el 2400. Esto gracias a una abundante producción agrícola y a una posición muy importante y central en las rutas comerciales. Los sumerios tenían una religión politeísta y tenían decenas y decenas de dioses adorados por todas las ciudades. Pero cada ciudad tenía su deidad principal y a su vez cada sumerio, cada habitante de la región, tenía su divinidad personal, una divinidad menor, que podríamos decir como un ángel de la guardia, que servía de intermediario entre el ser humano y las divinidades superiores. Esto porque, en la concepción de los sumerios, los dioses principales eran demasiado ocupados para preocuparse de los hechos humanos. En su concepción, los sumerios no creían que los dioses fueran amables y bondadosos, ni confiaban en una vida post-mortem de tipo celestial. Pero, al mismo tiempo, creían que los dioses tenían una centralidad en la vida de la ciudad. Por esta razón, cada ciudad pertenecía a un dios. El centro de poder de una ciudad era el templo, dimora de un dios que era dueño de la ciudad. En razón de este hecho, una parte de los cultivos venía consignada directamente al templo como casa del dios, entonces propiedad de este mismo. Las ciudades eran gobernadas por un consejo de ancianos y había una figura, el Lugal, que era un jefe militar. De ahí a poco, este jefe militar, teniendo el control de los militares, entonces del ejército, muy pronto el Lugal se convirtió en el rey. De igual forma, las leyes eran promulgadas por una asamblea que tenía 2 cámaras. Una alta, compuesta por los notables y los nobles, y una baja, compuesta por lo que podían ser alistados en el ejército. Tenemos fuentes que nos atestiguan que la justicia era administrada por los tribunales. Como les decía antes, el edificio principal de una ciudad era el templo, que los sumerios llamaban Sigurat. Sigurat que en grandeza no tenía nada que envidiar a las pirámides, pero la diferencia era que las pirámides estaban hechas en piedra, mientras que el Sigurat estaba hecho por ladrillo de arcilla, que entonces los agentes naturales destruyeron mucho más fácilmente. De los repertos que tenemos, sabemos por cierto que los ejércitos sumerios eran equipados con lanzas y espadas hechas en bronce. Los sumerios fueron los primeros a utilizar carros de guerra. Este es un dato importante porque atestigua que los sumerios fueron los primeros a inventar la rueda. La segunda gran invención de los sumerios, como les decía anteriormente, fue obviamente la escritura. Su escritura fue cuneiforme, una serie de insignios en forma de cuñas de estilete, marcado en tablita de arcilla para formar palabras con pictograma estilosado en un sistema silábico. Alrededor del 2000 a.C., los sumerios desaparecieron. Esto debido a la invasión de varias poblaciones. Decisiva fue la conquista de estas tierras por Sargón de Akkad, que incorporó las tierras de Sumer en el imperio acádico. Lo que sobrevivió de los sumerios
fue la escritura, que fue adoptada de forma total para los acadios y también los hititas, una población indoeuropea que entonces utilizaba un alfabeto similar a lo de nosotros, utilizaban fórmulas sumerias para indicar algunos conceptos, como por ejemplo Umma, que significa así habló. De esta forma, la cultura sumeria pudo sobrevivir después de la extinción de su población. Y aquí termina nuestro video. Muchísimas gracias, como siempre, para seguirme, para quedarse aquí en mi compañía. Los invito a suscribirse si aún no lo han hecho, a activar la campanita de notificaciones y sobre todo, pam, 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 compartan, compartan, compartan. Chao.